Veamos ahora la parte 2 de cinética química. Como habíamos dicho, en esta parte vamos a estudiar la dependencia de la velocidad de reacción con la temperatura y en particular separamos esta parte en dos videos. Este primer video veremos la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius se determinó inicialmente a partir de medidas experimentales y dice que la constante de velocidad de una reacción depende de la temperatura según la ecuación que ven en pantalla, donde A es un factor que se llama preexponencial o factor de frecuencia y también lo pueden encontrar notado como K sub 0 y E sub A es la energía de activación de la reacción. El factor preexponencial tendrá las mismas unidades que tiene la constante de velocidad, que recuerden que depende del orden de reacción, y puede tener valores bastante altos, obviamente según las unidades, pero por ejemplo para las reacciones unimoleculares puede variar entre 10 a la 12 y 10 a la 15 1 sobre segundo, y para reacciones bimoleculares puede tener valores de alrededor de 10 a la 11 litros sobre mol segundo. La energía de activación, por ser una energía, es una energía molar, tiene las mismas unidades que RT para dar a dimensional el exponente y típicamente puede tomar valores entre 50 y 300 kJ por mol. La energía de activación es la energía mínima que necesita el sistema para que la reacción ocurra y veremos en un ratito, unas diapositivas más adelante, qué significa esta energía de activación. Por su parte, el factor preexponencial es el límite de cuán rápido pueden reaccionar las moléculas y va a estar relacionado con la frecuencia con que las moléculas colisionan y además su orientación espacial al momento de la colisión. La ecuación de Arrhenius considera que tanto la energía de activación como el factor preexponencial no varían con la temperatura y si bien esto no es del todo cierto, es válido para reacciones que tienen energía de activación mucho mayores a RT, obviamente dependiendo de la temperatura, y esto es verdadero para la mayoría de las reacciones químicas, por lo menos las que vemos aquí. Para explicar el concepto de energía de activación, veamos la teoría del complejo activado. La energía de activación dijimos que es una energía mínima que necesita la reacción para ocurrir. La vamos a explicar a partir de la teoría del complejo activado, también llamado teoría del estado de transición. Supongamos que tenemos una reacción general, A más B que da C, y que podemos conocer cómo varía la energía en función del avance de reacción. Si nosotros sabemos que los reactivos tienen un determinado nivel energético, lo mismo para los productos, en este caso graficamos C con menor energía que A y B, pero podría ocurrir lo opuesto. Nosotros sabemos que la diferencia entre estas dos líneas, estas dos energías, es lo que conocemos como el calor de reacción o el cambio entálpico de reacción. Sin embargo, la existencia de esta necesidad de energía mínima para que ocurra la reacción nos da la pauta de que tiene que haber un paso previo en estas reacciones, es decir, que no se da en un solo paso, sino que tiene que haber algo intermedio que ocurra, que es lo que requiera esa cantidad de energía extra o mínima. Nosotros podemos pensar que para que ocurra la reacción, en primer lugar, las moléculas de A y B se tienen que acercar, obviamente se tienen que acercar lo suficiente, probablemente tengan que chocar para poder reaccionar y también deberán reacomodar sus estructuras para poder convertirse en producto, principalmente rompiendo enlaces y generando enlaces nuevos. Entonces es ahí que planteamos un paso
de este paso de transición, de formación de lo que llamamos el complejo activado, donde A y B se encuentran en un estado de alta energía en el que ambos reactivos están interaccionando y que sabemos que luego podrán, una vez que superaron ese nivel energético, convertirse sí en la molécula de producto, en este caso porque pusimos un solo producto, pero podrían ser varios. Entonces, sabemos que esta molécula de complejo activado es una molécula que tiene un alto nivel energético y entonces podemos suponer que la variación de la energía con el avance de la reacción tendrá una forma similar a la que mostramos en el gráfico, donde para poder pasar de A más B a C no es solamente el salto del delta H de reacción, sino que tiene que pasar por ese pico, por esa barrera energética. La diferencia entre la energía del complejo activado y la energía de los reactivos es lo que llamamos energía de activación. Si la reacción inversa estuviera ocurriendo, fíjense que el salto energético necesario sería mayor, y entonces podemos encontrar también la energía de activación de la reacción inversa. Entonces, como dice Arrhenius, la velocidad de reacción no estará determinada por el calor de reacción, sino por esta energía de activación que depende únicamente de el nivel energético, la diferencia energética que existe entre el complejo activado y los reactivos. Obviamente, cuanto mayor sea la energía de activación, menor resulta la constante cinética y viceversa. Por lo tanto, a menor energía de activación, mayor velocidad. Veamos ahora brevemente la teoría de las colisiones y cómo podemos relacionarla con la ecuación de Arrhenius. Si bien dijimos al principio del video que la ecuación de Arrhenius es una ecuación que se derivó del análisis de datos experimentales, o sea que es una ecuación empírica, algunos años después se pudo demostrar a partir de la teoría de las colisiones de esferas rígidas, que es una teoría que deriva de la cinética molecular. Nosotros no vamos a meternos en el detalle en las ecuaciones de esta teoría, pero vamos a ver cuáles son sus hipótesis y para qué nos sirve. En primer lugar, la teoría de las colisiones supone que las moléculas son esferas rígidas. Bueno, sabemos que esto no es así, es una hipótesis muy drástica, pero nos permite a su vez realizar muchas simplificaciones a la hora de encontrar un modelo matemático. En segundo lugar, lo que plantea la teoría de las colisiones es que para que exista reacción entre dos moléculas, para que se dé esta reacción, primero estas moléculas tienen que chocar, tienen que colisionar, como dijimos en la diapositiva anterior. Sin embargo, no todas las colisiones dan lugar a la reacción, es decir, no todas las moléculas que colisionen reaccionarán. Solo ocurrirá la reacción si la energía cinética que traen estas moléculas supera una cierta energía umbral que, bueno, ya vimos que estaba relacionada con esta energía de activación. Finalmente, plantea que las moléculas tendrán una distribución según las velocidades moleculares, obviamente dependiente de la temperatura. Cuando hablamos de velocidad molecular estamos hablando también de energía cinética, según la distribución de Maxwell-Boltzmann, que ya veremos más adelante cómo es la gráfica, ustedes seguramente ya la vieron con anterioridad. Esto puede suponerse correcto porque solo las moléculas más rápidas, o sea, las que tienen mayor energía cinética, reaccionan, pero las colisiones, que son mucho más frecuentes que las colisiones que dan reacción, mantienen a su vez la distribución de velocidades.
Esta teoría entonces nos permite explicar algunos puntos de la ecuación de Arrhenius, como por ejemplo, por qué aumenta la constante cinética con la temperatura. Dijimos que con el aumento de la temperatura aumentará la energía cinética y entonces habrá mayor cantidad de moléculas que tengan la energía necesaria para reaccionar. Explica por qué solo una pequeña fracción de las colisiones resulta en reacción. Y además demuestra una dependencia de la energía de activación y del factor preexponencial con la temperatura. Si bien Arrhenius plantea que no son dependientes, o sea, los considera constantes, se demostró que sí dependen de la temperatura, pero que esta dependencia es despreciable respecto de la influencia que tiene la temperatura en el término exponencial de Arrhenius, es decir, que esa dependencia con la temperatura directamente de K será mucho mayor que la dependencia o la pequeña variación que puedan llegar a tener la energía de activación y el factor exponencial con la temperatura. Como vimos, para la mayoría de las reacciones se cumple que podemos considerar estas dos dependencias despreciables. Y además muestra la dependencia del factor preexponencial con el delta S molar estándar, con el cambio entrópico, justamente por esto de que hablábamos de que el factor preexponencial dependerá de la frecuencia de colisión hasta el límite de cuán rápido las moléculas pueden reaccionar. En base a todo lo dicho, entonces, podemos afirmar que para que ocurra una reacción, primero las moléculas deben colisionar. Además, las moléculas deben estar orientadas correctamente. Esto, la teoría de las colisiones no lo considera porque dijimos que suponía que las moléculas eran esferas rígidas, pero a la ecuación que da la teoría de las colisiones para la ecuación para calcular el factor preexponencial se le puede agregar un término, un factor esférico que nos va a permitir hacer esta corrección como para considerar que se cumpla además este porcentaje, que las moléculas que colisionan para dar reacción también tienen que estar orientadas correctamente. Se deben romper viejos enlaces, como ya habíamos dicho antes, y finalmente la energía necesaria, que sería la energía de activación, es provista por la energía cinética de las moléculas que colisionan. Y aquí tenemos lo que habíamos dicho antes sobre la distribución de Maxwell-Boltzmann. Esta distribución de equilibrio nos muestra justamente la cantidad de moléculas o la fracción de moléculas a cada temperatura con una cierta energía cinética. Y entonces a partir de estos gráficos podemos ver cuál sería la fracción de moléculas que estarían en condiciones de reaccionar porque su energía cinética es superior a la energía de activación. Como vemos en el gráfico, siendo la temperatura T2 mayor que la temperatura T1, a la temperatura T2, o sea, una temperatura mayor, existen más moléculas con suficiente energía como para reaccionar que a la temperatura T1 que era menor. Entonces, esto explicaría por qué a mayor temperatura la velocidad es mayor. Sin embargo, lo que podemos ver es que la fracción de moléculas que tienen la energía suficiente para reaccionar sigue siendo mucho menor al total de las moléculas, entonces es mucho menor a la frecuencia de colisiones que existe en un sistema. En el siguiente video veremos la aplicación o
cómo aplicamos la ecuación de Arrhenius a datos experimentales.